Hola, mi nombre es Juliana Zapata y hoy vamos a hablar sobre las generalidades de los proyectos de inversión. En el primer puntico, entonces tenemos qué es un proyecto de inversión. Un proyecto de inversión lo podemos describir como, aquí dice, un plan al que se le asigna un determinado monto de capital y se le proporcionan insumos de varios tipos. Podrán producir un bien o servicio útil a la sociedad, ¿cierto? Un proyecto de inversión constituye entonces un conjunto de acciones que una vez implementadas incrementan la eficiencia y la distribución de un bien o servicio. En términos generales se puede decir que un proyecto es una propuesta de inversión. Los proyectos de inversión surgen pues entonces de las diferentes necesidades individuales y colectivas de las personas y estas se concretan pues en la producción de un bien o un servicio, ya que son pues las etapas que se deben de satisfacer a través pues de una adecuada asignación de recursos, teniendo también en cuenta la realidad social, la cultural y la política de una comunidad. No existe una sola solución a un problema o una necesidad, por el contrario, casi siempre se logran pues encontrar numerosas alternativas que pueden contribuir a resolver las dificultades o a modificar las condiciones existentes. Entonces, los proyectos de inversión tienen varios orígenes. ¿Cuáles son esos orígenes? Tenemos acá en el primer lugar la satisfacción de las necesidades individuales y colectivas. Tenemos también el aprovechamiento de una oportunidad de negocio. Las oportunidades de negocio pues se dan cuando las ideas de negocios están basadas pues en las necesidades de la comunidad, en ventajas pues competitivas, cuando se visualizan pues los recursos humanos y físicos y también cuando se cuenta con el impulso vital de las inversionistas que se haga pues de realidad. En el tercero tenemos el crecimiento del mercado, este es en general que produce pues una mayor demanda del bien o del servicio. En el cuarto tenemos los cambios y los gustos de los consumidores. En el quinto también tiene que ver con los consumidores, que es el cambio de los niveles de ingreso o también en el precio de los beneficios, ya sean pues bienes o servicios, ¿cierto? Y tenemos en el último la innovación tecnológica que nos dice esto, que los proyectos pues surgen por las necesidades de aumentar la productividad de las empresas y disminuir los costos directos para ser más competitivas, tanto pues en el precio como en la calidad. Por lo tanto, pues se hace necesario el reemplazo de maquinarias y equipos obsoletos. ¿Y cuáles son entonces los tipos de proyectos de inversión? Existen muchas tipificaciones al respecto, pues y generalmente cada evaluador emplea la que más se adapta pues a los propósitos. Por lo general los proyectos de inversión se clasifican en tres componentes. ¿Cuáles son estos? Se clasifican según su categoría, también su actividad económica y según su carácter y entidad que los promueve. Empezamos con según su categoría. De acuerdo pues entonces a esta clasificación, los proyectos pueden ser de producción de bienes y también de prestación de servicios. Los proyectos de producción de bienes, que es la primera que mencionamos, se orientan a la transformación de un recurso primario en productos para el consumo, como pues sería, por ejemplo, la transformación de la leche en productos lácteos. ¿Cuáles son estos? El queso, el yogur, la mantequilla, entre otros. Los proyectos de prestación de servicios satisfacen entonces necesidades humanas utilizando bienes ya producidos por el hombre, como por ejemplo entonces sería el servicio de transporte, la hotelería, la recreación, entre otros. Pasando a según la actividad económica, tenemos que en este campo los proyectos se clasifican dependiendo del sector económico que atiende. Así tenemos entonces proyectos agropecuarios, industriales, de servicios, pecuarios, agroindustriales, industriales, turísticos, entre otros. Tenemos según también el carácter y la entidad que los promueven, que sería el último al que vamos a hablar, y este se clasifica en proyectos de inversión privados, que esos son con ánimo de lucro, y proyectos de carácter social. Los proyectos privados se implementan cuando existe una demanda real en el mercado. Y los proyectos que son sociales o públicos tienen como finalidad mejorar el bienestar de una comunidad a través de las prestaciones de un servicio o del suministro de un bien. En este entonces vamos a hablar sobre los ciclos de los proyectos. Acá nos vamos a concentrar mucho porque es un poquito larguito y muy exhaustivo y muy importante. Los proyectos, al igual que entonces los seres humanos y otros organismos vivos, tienen un ciclo de vida, un principio y un final. El estudio de proyectos se lleva a cabo en una secuencia de etapas
cada una de las cuales se reduce el grado de riesgo o incertidumbre. Cada una de las etapas que recorre pues, el proyecto desde la concepción de la idea hasta su materialización en una obra de acción concreta debe presentar suficientes elementos para profundizar en lo subsiguiente, de tal forma que el paso de una etapa a otra se efectúa como resultado de una toma de decisión. La primera decisión, cuando un inversionista pues desea saber si una idea aceptada por él puede materializarse en un proyecto, contrata a un analista o a un evaluador de proyectos para que pues estructure la idea mediante pues un análisis ordenado y sistematizado a través de pues un estudio de preinversión que vamos a hablar mucho más adelante de él. Con los resultados obtenidos en este estudio toma pues entonces la decisión de invertir o no en este proyecto. A partir de este momento comienza entonces la etapa de inversión, que al finalizar da inicio pues a la operación de este proyecto. Entonces, con base a lo anterior, que ya dijimos todo resumido, vamos a estructurarlo adecuadamente y vamos a hablar de cada uno de estos cajoncitos. Tenemos entonces como principal la idea. La preinversión, que acá es cuando el inversionista busca un evaluador que le ayude pues a saber, y tiene estas tres etapas que es perfil, prefactibilidad y factibilidad. Pasamos después de la preinversión ahora sí a la inversión y después a la operación del proyecto. En esta parte entonces vamos a hablar de la idea. ¿Qué nos dice? Que en esta etapa pues entonces se clasifican los problemas que se pueden resolver y las oportunidades de negocio que se pueden aprovechar. La gran mayoría de las ideas que terminan pues en proyectos de inversión surgen del diagnóstico de las necesidades y problemas que surgen pues en la sociedad, de tal forma que las diferentes alternativas de solución a estas necesidades plantean las ideas de un proyecto. Se puede presentar también el caso que un problema pues, social pueda al mismo tiempo contribuir a la oportunidad de negocio para un inversionista. Todas las etapas son importantes, pero para dar los siguientes pasos, esta es primordial. La preinversión. ¿Qué nos dice esto? Esta etapa corresponde a todos los estudios que son necesarios realizar antes de tomar la decisión de inversión. Es conocido también como la formulación y evaluación del proyecto de inversión, que pues dependiendo del nivel de profundidad de los estudios y de la calidad de información recolectada se realiza pues a nivel de perfil, prefactibilidad o anteproyecto y factibilidad o proyecto definitivo que lo tenemos acá. ¿Cierto? En esta etapa se realizan los estudios necesarios, como lo hemos dicho, para tomar la decisión de realizar o no el proyecto de inversión. Antes de hablar de esto, vamos a hablar de la formulación de un proyecto. En eso es muy parecido a la idea. Acá identificamos un problema o una oportunidad de negocio y permite establecer qué tipos de bienes y o servicios son necesarios producir e implementar para su solución o su aprovechamiento. Entonces esta formulación de proyectos se puede realizar en tres niveles. El primero que tenemos acá es perfil. Es un estudio pues de preinversión a nivel de perfil, pues se realiza a partir de la información existente de origen secundario o bibliográfico, relacionado obviamente con el proyecto. Para las distintas alternativas de solución o para las oportunidades de negocio deben estimarse las inversiones, los costos y los beneficios de manera preliminar. ¿Esto qué nos quiere decir? Que sin entrar pues, a investigaciones de terreno. Para llegar a las fuentes secundarias se consultan pues, publicaciones de bibliotecas, hemerotecas, bancos de datos, institutos de investigación, entre otros, que tengan obviamente documentos que contengan información que sean de interés para el proyecto, ¿cierto? Después de perfil, entonces, el siguiente nivel sería prefactibilidad o anteproyecto. En esta etapa se profundiza la investigación en fuentes primarias y también en las secundarias, lo que significa que además de la información obtenida a través de fuentes bibliográficas, que eso lo vemos en perfil, es también necesario hacer una investigación de campo. Y ya según lo conveniente y lo completo pues, de los resultados obtenidos en la etapa de perfil, el evaluador del proyecto pues, podrá decidir no desarrollar la etapa de prefactibilidad, que sería la del segundo nivel, sino que pasa directamente pues, a la etapa de factibilidad. Sin embargo, es muy probable que el perfil pues, proporcione informaciones bastante generales, lo que obligará pues, a profundizar en varios puntos antes de decir la elaboración de un estudio definitivo o de factibilidad.
Y ya en el último nivel, que sería factibilidad o proyecto definitivo, entonces tenemos que los capítulos, que estos serían estudio de mercado, estudio técnico, estudio organizacional y estudio financiero, que lo vamos a ver más adelante después de ver este punto 3, del estudio de factibilidad son similares a los de prefactibilidad, salvo que en este primer nivel de investigación realizados son de mayor profundidad, en los cuales ya se definen pues estrategias para la materialización del proyecto. Y ya dejando atrás la etapa de preinversión, vamos a hablar sobre la etapa de inversión. ¿Qué nos dice esto? Esta etapa pues es la cual pues donde se materializan las acciones, que dan como pues resultado la producción de bienes o servicios y termina cuando el proyecto comienza a generar beneficios. La inversión se realiza pues en un periodo de tiempo determinado y generalmente termina con un producto o con los elementos necesarios para la prestación de servicios. El periodo de inversión, entonces, ¿cuál sería? Bueno, hablamos de que se inicia en el momento en que se toma la decisión de ejecutar el proyecto y termina cuando el proyecto está en operación. Ya entonces, por último, tenemos la etapa de operación. En esta etapa pues se corresponde al periodo permanente, entonces de producción de bienes o también a la prestación de servicios. Al entrar el proyecto en operación se inicia pues un ciclo de vida útil, que es pues teniendo tiempo estimado para la generación de beneficios, que termina en el momento de su liquidación. Durante todo el periodo de operación se realizan las actividades de compra y transformación de materia prima, también de distribución, promoción y venta de producto. También como actividades pues, administrativas orientadas a la planeación, a la organización y el control de todo el proceso productivo y todas aquellas actividades necesarias para alcanzar el objetivo principal del proyecto. Entonces, cuando estábamos hablando de preinversión, había un título de factibilidad. En este hablamos de unos estudios. Vamos a empezar con el primer estudio, que sería el estudio del mercado. Acá entonces se estudia la demanda, la oferta y los precios de un bien o un servicio. El estudio del mercado requiere entonces un análisis complejo y se constituye en la parte más crítica de la formulación de un proyecto, porque pues de su resultado depende el desarrollo de los demás capítulos de la formulación. ¿Qué nos quiere decir esto? Que ni el estudio técnico, ni el estudio administrativo, ni el estudio financiero se realizan a menos que este muestre pues una demanda real o la posibilidad de la venta pues del bien o el servicio. Más que centrarnos pues en la atención sobre el potencial consumidor y la cantidad de producto que éste demandará, en el estudio de mercado, que es se tendrá que analizar pues el mercado de proveedores, también de competidores y distribuidores, e incluso cuando pues es necesario se analizan las condiciones del mercado externo. Para el estudio del mercado entonces se necesitan unos aspectos mínimos fundamentales que se deben considerar. En el primer puesto entonces tenemos la caracterización del bien o el servicio. Este consiste en hacer una descripción detallada del bien o el servicio que se va a vender. En el segundo puesto tenemos la determinación del segmento del mercado o el área de cobertura que tendrá el bien o el servicio. Acá en el tercero tenemos la realización del diagnóstico pues relativos de la oferta y la demanda del bien o el servicio. Tenemos acá también la proyección o el pronóstico de la oferta y la demanda del bien o el servicio. Tenemos la cuantificación de la demanda insatisfecha, si es que existe. En el sexto tenemos la determinación de los canales de comercialización que emplean pues para hacer llegar pues el bien o el servicio al consumidor final pues que tenemos como objetivo. Y por último, tenemos la definición de las políticas de venta que pues regirán la comercialización del bien o el servicio, en cuánto precio pues se va a vender el bien o el servicio y las condiciones de venta. Pasamos al segundo estudio, que sería el estudio técnico. ¿Qué busca este estudio? Pues se pretende verificar la posibilidad técnica de fabricación del producto o la producción del servicio para lograr obviamente los objetivos del proyecto. El objetivo principal de este estudio es determinar si es posible lograr producción y vender el producto o servicio con la calidad, cantidad y costo requerido. Para ello pues es necesario identificar tecnología, maquinaria, equipos, insumos, materias primas, procesos, recursos humanos, entre otros. El estudio técnico debe ir coordinado con el estudio de mercado, pues la producción se realiza para atender las ventas que se identifican en este último estudio. El estudio técnico es realizado por expertos en el campo objetivo del proyecto de inversión.
y pues propone definir alternativas técnicas que permitan lograr los objetivos del proyecto y se constituye en una de las etapas de la prefactibilidad que mayor atención pues requiere. Este estudio comprende entonces 4 pilares muy importantes, que serían localización del proyecto, determinación del tamaño óptimo, ingeniería del proyecto y clase de tecnología. Empezamos con la localización del proyecto. Este nos dice que el objetivo que persigue pues este es el lograr una posición de competencia basada en menores costos de transporte y en la rapidez del servicio. Esta parte es muy fundamental porque una vez localizado y constituido las instalaciones del proyecto, no es una cosa fácil pues cambiar de domicilio. Entonces, la idea de los proyectos de investigación es que a la hora de tomar la decisión de seleccionar el sitio en donde se debe construir la obra civil de la futura empresa, este no esté condicionado, es decir, que se puede tomar en consideración elementos como vías de comunicación, servicios de transporte, servicios públicos, mercados de materias primas, mercados de consumo de productos o servicios y la disponibilidad obviamente de mano de obra y la configuración de topografía del sitio. Esta determinación del tamaño óptimo hace referencia a la capacidad de producción de bienes y servicios del proyecto y consiste en determinar entonces las dimensiones de las instalaciones, así como la capacidad de la maquinaria y equipos requeridos para alcanzar un volumen de producción óptimo. También la definición de tamaño pues debe adecuarse a la naturaleza de cada proyecto, así por ejemplo el tamaño de una sala de cine se podría medir por su capacidad para albergar a 500 espectadores. En la ingeniería del proyecto, entonces tenemos que un mismo proyecto puede producirse de muchas maneras diferentes, desde el extremo de un proceso manual hasta otro totalmente automatizado. Durante la etapa de perfil no se suele definir la tecnología óptima, sin embargo, durante la formulación debe considerarse este problema, de manera tal que la definición concreta de proyecto, pues en esta etapa de factibilidad, se realice teniendo la característica o la certeza de que la tecnología adoptada en los análisis previos de factibilidad sea la óptima. Y por último, entonces tenemos la clase de tecnología que vamos a utilizar en el proyecto. En la fabricación de un producto o servicio se puede presentar las siguientes alternativas tecnológicas, que sería mano de obra intensiva, mecanizado, altamente mecanizado y robotizado o automatizado. ¿Qué depende de la utilización de esto? De la cantidad de bien o servicio que se va a brindar o el volumen que se va a brindar. Si tenemos uno muy bajo, entonces utilizamos una mano de obra intensiva porque entonces las personas pueden realizar este trabajo. O ya si son muchos y la producción es extrema, entonces se utiliza el robotizado o el automatizado. Ya casi terminando, entonces vamos a hablar sobre el estudio organizacional. Este estudio tiene como propósito definir la forma de organización que requiere la unidad empresarial, con base también en sus necesidades y funciones y su presupuesto. Comprende el análisis del marco jurídico en el cual va a funcionar la empresa, la determinación de la estructura organizacional más adecuada a las características y las necesidades del proyecto y la descripción de los procedimientos y reglamentos que van a regular entonces las actividades durante el periodo de operación. Mediante este estudio se concretan todos los aspectos concernientes a la nómina de personal y también a la remuneración prevista para cada uno de los cargos. La organización, entonces el proceso de determinar qué es lo que debe hacerse para lograr una finalidad dada, así como dividir las actividades necesarias en segmentos suficientes para que sean pequeños y estos se puedan ser desempeñados por una de las personas de modo que no se desperdicien esfuerzos y los miembros de una organización no interfieran unos con gráficas, ¿cierto? La estructura organizacional de la empresa se hace mediante una representación gráfica llamada organigrama, que al mismo tiempo nos muestra entonces los elementos del grupo y sus relaciones respectivas. De acuerdo a la definición entonces que acabo de decir, decimos que un organigrama es el instrumento en donde se representa toda la estructura de organización de una empresa, designando las acciones de cada elemento.
Y acá, entonces, en esta diapositiva vamos a hablar sobre los objetivos del organigrama. En el primero tenemos quién hace qué, es decir, mostrar los principales cargos. En el segundo tenemos quién reporta a quién, es decir, los principales canales de comunicación. Acá entonces el organigrama también se carga de mostrar los niveles jerárquicos y por último mostrar las principales unidades de organización. El estudio administrativo y organizacional es de gran importancia en el estudio de los proyectos, ya que pues es común que un proyecto fracase por problemas administrativos, así se den las otras condiciones para su éxito. Ya por último, vamos a hablar del estudio financiero. Este corresponde a la última etapa de la formulación del proyecto y recoge y cuantifica toda la información proveniente de los estudios de mercado, del estudio técnico y también del estudio organizacional, es decir, todos los que vimos anteriormente. Las etapas mencionadas son secuenciales, lo que indica que deben realizarse en este orden, en el orden que lo acabamos de mencionar. Una vez que el evaluador del proyecto entonces se haya dado cuenta que existe mercado para el bien o servicio, que no existe impedimentos de orden técnico ni legal para la implementación del proyecto, entonces procede a cuantificar el monto de inversiones necesarias para que el proyecto entre en operación y también a definir los ingresos y los costos durante el periodo de evaluación del proyecto. Con esta información, al final entonces se realiza y esto es a través de indicadores de rentabilidad, la evaluación pues, financiera del proyecto. Y eso sería todo por este video. Muchísimas gracias.